buenas tardes, ¿cómo están? Todos ustedes, mis queridas oyentes. Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, y estamos saliendo al aire con nuestra emisión número 443, el 12 de febrero del año 2026. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira y recordate que si nos querés mandar un mensaje o algo así, te podés comunicar con el 11 26 99 95 74, y si nos estás escuchando en directo por YouTube, acordate que si nos pones un dedito para arriba, un ok, nos ayudás muchísimo con el logaritmo del programa en esa algoritmo en esa aplicación de YouTube. Así que, bien, te cuento que hoy nuestro programa va a tener en la segunda parte una invitada de lujo. Me refiero que vamos a estar aquí charlando cara a cara con la abogada, con la doctora Marisa Graham, que se desempeñó como la primera defensora de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de la República Argentina, una especie de representante general de los menores o de una especie de ombudsman, si vos querés, con jurisdicción y competencia en todas las ramas, en todas las jurisdicciones del derecho positivo argentino. Una especialista en el tema de minoridad y además actual docente de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a estar hablando con ella acerca del proyecto de ley que en las sesiones extraordinarias que se están llevando a cabo en el Congreso de la Nación y concretamente en la Cámara de Diputados, y que obtuvo dictamen ayer favorable para ser tratado en la correspondiente comisión. El proyecto de ley impulsado por La Libertad Avanza propone reformar el Código Penal argentino para bajar la imputabilidad de la edad de los menores en nuestro país, para pasarla de 16 a 14 años de edad. Y esto ha generado polémica en distintas organizaciones oficiales, privadas y hasta en el mismísimo episcopado de la Iglesia Católica Argentina, manifestando su oposición en principio, y que realmente este tema, por lo delicado y por los estudios antecedentes que hay al respecto, merece ser tratado con mayor detenimiento y que sean escuchadas las voces autorizadas en este tema. Y una de estas voces que vamos a tener el lujo de tener en Anochece en Buenos Aires, que no es poco, es precisamente la doctora Marisa Graham. Así que, bien, bueno, vamos a comenzar con el editorial de lo que ocurrió en los últimos días en el mundo y en nuestro país. Ayer en horas de la madrugada, mientras la inmensa mayoría de los argentinos dormíamos, y mientras se desataba una tormenta sobre Buenos Aires con granizo y todo esto, que trajo un poco refrescó, digamos, el aire pesado que había, y mejoró la condición climática. Ayer, les digo, sobre la madrugada, luego de una maratónica sesión en la cual cada senador
tuvo 20 minutos de tiempo para exponer y luego los presidentes de los distintos o jefes de los distintos bloques tuvieron 40 minutos para hacer la síntesis de la posición asumida por los bloques que representaban. Bueno, luego de esta maratónica sesión, con 42 votos afirmativos, 30 negativos y ninguna abstención, cuando se requería una mayoría de 37 votos, el oficialismo logró aprobar la media sanción del proyecto de modernización laboral que en realidad retrotrae al país en esta materia a el siglo XIX, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, en un proyecto de ley que desprotege en un 90% al trabajador con respecto a sus derechos individuales y también en lo que hace a toda la negociación colectiva del trabajo, marcando serios límites a los sindicatos que representan a los trabajadores con trabajo, formal. Bueno, el oficialismo contó con el apoyo de La Libertad, por supuesto, los senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, que otra cosa se podía esperar de los radicales, y el PRO. Y algunos legisladores también provinciales. Cuando todo estaba asegurado, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara Alta la hermana del presidente, Karina Milei, y Manuel Adornis, el jefe de gabinete, quienes festejaron con mucha alegría el resultado final y que fueron presentados formalmente por la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, la doctora Sandra Villarroel, que, en todo este proceso realmente tuvo una actuación bastante deslucida, bastante diluida, y metieron también, junto con el proyecto de reforma de la ley de contrato de trabajo, a último momento anexaron en el artículo 91 el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando 24 horas antes se presentó por la mesa de entradas del Senado un convenio suscripto por el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Gabino Tapia, y Manuel Adornis, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, este proyecto con el cual se venía insistiendo desde hace aproximadamente año y medio, y que cierra el combo para que la ejecución de la nueva ley, que tendrá plena vigencia en el caso de que sea aprobada a su vez en la Cámara de Diputados, porque ahora el proyecto que tiene media sanción tiene que pasar de la Cámara Alta a la Cámara Baja, en donde esperemos que los resultados sean distintos, pero si se llegara a aprobar y no tuviese reformas en su articulado, entonces, se publica en el boletín oficial y adquiere plena vigencia. Pero claro, históricamente,
así como existe un fuero penal, un fuero civil, un fuero de familia, un fuero comercial, un fuero penal económico, por decir algunos ejemplos, también existe el fuero laboral. Y el proyecto del gobierno libertario, pro-libertario, digamos, es el de eliminar o limitar a lo máximo posible el accionar de la Justicia Nacional de Trabajo, que es un fuero favorable al trabajador. Por más que en los últimos años han sido infiltrados algunos jueces por parte de la derecha liberal argentina, que son jueces más bien pro-empresarios, ¿verdad? Bueno, el tema es que para que tenga plena vigencia este convenio de traspaso de la justicia y que, como te decía, forma parte del combo para evitar, digamos, la litigiosidad que inevitablemente se va a plantear ante el Poder Judicial en el caso de que esta ley de modernización laboral tenga plena aprobación. Bueno, es necesario contar con una justicia adicta, pro-empresaria y pro-oficialista. Y en y en los tribunales, digamos, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy influyente el PRO, y diría más que el PRO, el señor o el expresidente Mauricio Macri, quien de esta forma retribuye, como corresponde entre caballeros, la decisión tomada la semana pasada por parte del presidente de la República de ponerle un parate por parte del Estado Nacional a la causa que tramitaba en Comodoro Pi por el negociado y desfalco y responsabilidad de los 55.000 millones de dólares que el entonces secretario, mejor dicho, ministro de Economía del entonces presidente Mauricio Macri tomó, y del cual esto se traspasa directamente a la sociedad argentina en pleno, que tardará varias generaciones en pagar la deuda contraída más sus intereses. Calculá que si don Bernardino Rivadavia, el empréstito Baring Brothers que tomó en su momento en el siglo XIX el presidente Bernardino Rivadavia, tardó 90 años en saldarse con la banca Rothschild. Así que imagínate estos 55.000 millones de dólares. Esta causa, además, no solamente implicaba al actual ministro de Economía, sino también al señor Schutzenegger y al presidente del Banco Central, señor Bausili, según tengo entendido, y a 12 funcionarios más. Entonces, como una mano lava la otra y naturaleza obliga, Mauricio le hace el favor ahora a Milei con este convenio que para que tenga a su vez totalmente vigencia, tiene que pasar tanto por el Congreso Nacional como por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, a ver, por el Congreso Nacional tiene que bajar esto a diputados en los próximos días, tiene que girarse, diputados tiene que convocar una fecha para el tratamiento, que supongo que será lo más rápido posible. Ahí volveremos a ver la mano de Martín Menem, quien para algunas cosas ha demorado en demasía
el tratamiento de algunos temas, pero acá, como hay un interés importante, va a ser lo más rápido que pueda. Y después también tendrá que tratarse en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es una cámara, digamos, unicameral. Ahí hay legisladores, no hay ni diputados ni senadores, y en donde en la última elección del año 2025, el PRO, que es el oficialismo acá, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, perdió la mayoría que tenía, y en donde tenemos una legislatura muy fragmentada, porque pasó a ser la mayoría el peronismo, es decir, Unión por la Patria, que tiene 40 legisladores, pero tenemos, perdón, que tiene 20 legisladores, mientras que La Libertad Avanza tiene 13 legisladores, la Unión Cívica Radical Evolución, que responde a Martín Lustó, tiene 5, la Reta o el larretismo detenta 3 legisladores y la izquierda 2, y luego hay representaciones menores. En la legislatura el quórum para tratar un tema se obtiene con 31 votos presentes, y bueno, y habrá que ver qué es lo que pasa acá, qué alianzas se llevan a cabo para aprobar o no este traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción porteña. Lo cierto es que ayer a las 12 del mediodía Piumato, el secretario del gremio Unión Personal de la Justicia de la Nación, decretó un paro. También esto afecta a los jueces laborales y a los camaristas laborales de la Justicia Nacional del Trabajo, que tienen una medida cautelar y que han logrado frenar este tema del traspaso gracias a esa medida cautelar, que en definitiva la va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esta medida cautelar además fue interpuesta porque se decidió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolviera los casos de apelación y de ejecución en los juicios laborales tramitados en la Justicia Nacional del Trabajo. Pero se imaginan que esta trío que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, con 2 jueces entrados por la ventana y designados a dedo, como el doctor Rosengren y Rosati, ¿cómo van a votar? Me parece que ya tenemos ahí un voto recontracantado. Bueno, lo cierto es que hay que reconocer que los que trabajaron muy bien por parte del oficialismo para lograr la media sanción, por un lado fue Patricia Bullrich, que diluyó, digamos, la figura de Villarruel en el Senado, una vicepresidenta que la semana pasada, con motivo de la celebración de la batalla de San Lorenzo, en Rosario, provincia de Santa Fe, a donde concurrió el presidente de la República, quiso estar presente y no fue invitada a dicha conmemoración. Patricia Bullrich, hasta último momento y en plena sesión, volvía, se comunicaba, le dio a todo el mundo algo para lograr la mayoría de los votos necesarios, y que también se rompió el alma durante todo el mes de enero fue el ministro del Interior, Santilli, que tuvo constantes reuniones con los gobernadores. Hubo movilización en las calles, la CGT realmente se rindió,
se rindió, no movilizó. Realmente los dirigentes que conforman parte de la casa madre que representa a los trabajadores sindicalizados de la Argentina, una vergüenza total. Movilizaron algunos gremios, movilizaron la CTA autónoma. Yo personalmente lo vi a Cachorro Godoy caminando por la calle, me crucé con Luis Zamora, ex legislador, diputado nacional, y todo transcurría en paz hasta que unos infiltrados encapuchados tiraron una valla, prendieron molotov, y esta era lo que estaba programado para desatar una represión feroz, ordenada por la nueva ministra de Seguridad y número 2 de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, que pudo aplicar nuevamente los conocimientos que le dio en su momento la CIA y su paso por la presidencia colombiana que presidió en su momento el presidente Uribe, en prácticas de insurgencia contra las FARC colombianas. Bueno, yo creo que el resultado obtenido ayer la empodera muchísimo a Patricia Bullrich en sus aspiraciones. Tal vez, digo yo, quiera ser dentro de 2 años o año y medio jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez tenga aspiraciones presidenciales en el próximo contienda electoral del 2027. Lo veremos. Y todo esto mientras en Santa Fe se llevaba a cabo una complejísima negociación con la policía acuartelada desde hacía una semana, que finalmente se arregló, les tiraron unos mangos, le dieron un 20% de aumento de salario. Ahora un policía en Santa Fe va a ganar 1.300.000 pesos, y los otros que manejan patrulleros y están en actividades más complejas se van a 2 millones y pico. Pero estallaba también un conflicto policial con la gente, además de penitenciaría, en la provincia de Mendoza. Andame preparando un videíto que te mandé a la radio y ahí en el espacio que tenemos en la radio y a tu correo, Guillermo. Son nada más que 29 segundos o más o menos, fracción más, fracción menos, de lo que sucedía en la capital mendocina. Y también había problemas también con la policía de la provincia de San Juan, que están reclamando mejoras salariales para poder seguir continuando con su trabajo en forma eficiente, que es ir y reprimirle al pueblo, pegarle a la gente. No sé si está listo ese videíto. Pásamelo, por favor. Familia policial penitenciaria, estamos hoy acá en la ciudad de Mendoza, la familia policial y penitenciaria unida, hoy también en San Juan. Estamos acá acompañando a la policía Alejandra Rey y los reclamos del abandono. Ya se hizo la denuncia en la mesa de entrada de diputados, denunciando a la ministra, al ministerio, por el abandono salarial, institucional, laboral y psicológico del personal policial. Bueno, como podrán observar, la cosa se está complicando. Lejos de crear trabajo, esta ley de modernización laboral, que en realidad es muy cínico el título que le han puesto porque es de retroceso laboral, me parece que va a darnos la posibilidad en los próximos meses de observar en las calles que transitamos una gran cantidad de indigencia, de gente que va a estar fuera
del sistema laboral, fuera del mercado, puchereando como puede en la calle, y todo esto va a contribuir a una sensación mayor de inseguridad, porque lo que esta ley se propone es nada más y nada menos que abaratar la ola de indemnización, la ola de o sea, abaratar las indemnizaciones que los empleadores tendrían que pagar por la ola inmensa de despidos que se van a venir en la República Argentina. Y ya sabemos en qué ha terminado esto con las pasadas experiencias de gobiernos liberales en nuestro país. Pero siguiendo con el tema de la policía, también hay mucha tensión en la Policía Federal Argentina, porque por primera vez en mucho tiempo los salarios que perciben los policías federales son inferiores a los de los policías de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ustedes saben que entre las policías hay una interna, sobre todo entre los federales y los provinciales. Un poco la Policía Federal se considera la élite, los tipos más calificados y capacitados, pero el tema no solamente es salarial, porque la semana pasada se encadenó, mientras la policía reprimía los días miércoles habitualmente a los jubilados, se encadenó frente a una reja un policía que luego lo quisieron hacer pasar por loco porque tenía problemas mentales, pero se espera para el 13 de marzo una movilización que se está difundiendo por WhatsApp por parte de la familia policial para hacer visible esta protesta, que no solamente se limita a una mejora salarial, sino que también tiene que ver con el tema de su obra social que está quebrada, con el tema del Hospital Churruca, que en el último año y medio tuvo que afrontar que se le fuera parte del plantel profesional médico. Se habla de unos 20 profesionales que se fueron, altamente calificados, y también con el tema, digamos, de la caja previsional de la Policía Federal, que también estaría atravesando una grave situación de desfinanciación. Bueno, como no los quiero acosar tanto con estas buenas noticias que tengo para darles y analizar, les propongo lo siguiente: escuchar música. Anda preparándome la banda número 2, mi querido Guillermo. Vamos a escuchar música de los Balcanes, música del centro de Europa, una música muy interesante, interpretada por una banda musical que es un coro ruso, además, que se llaman The Higgs Bosons y que suenan así. Я под ноги гляжу, а там дорога. Посмотрел я вперед, а там дорога. Оглянулся назад, а там дорога, лишь дорога. И тут и там дорога. Я под ноги гляжу, а там дорога. Посмотрел я вперед, а там дорога. Оглянулся назад, а там дорога, лишь дорога. И тут и там дорога. Я под ноги гляжу, а там дорога. Посмотрел я вперед, а там дорога. Оглянулся назад, а там дорога, лишь дорога. Дорога, я под ноги гляжу, а там дорога. Посмотрел я вперед, а там дорога. Оглянулся назад, а там дорога, лишь дорога. Одна дорога. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога, да и то не моя. За мною зажигали города, глупые чужие города. Там меня любили, только это не я. Ожидает напряженно ранников война.
земля, голая, тяжелая земля, медленно любила, пережевывая. И пылью улетала в облака, крыльями метала облака, долгая дорога бескайфовая. И небо, и луна, и небо, и луна. Бескайфовая моя. Я и небо, и луна, я и небо, и луна. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Linda, ¿eh? Este corito suena bien, realmente, ¿eh? Así que, bueno, proseguimos con las noticias internacionales. Mucha tensión hay en este momento en el Golfo Pérsico. El presidente Trump, no contento con la operación, no satisfecho con la operación que llevó a cabo en Venezuela con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, con las presiones que está ejerciendo con respecto a la economía venezolana, o sea, el petróleo, más las tierras extrañas, más el oro, ha dirigido parte de su poderosa armada hacia las costas de la República Islámica del Irán, mientras los países vecinos de la región le piden a Trump que no desate un conflicto bélico que no podría ser controlado y que podría producir consecuencias nefastas. Lo cierto es que la República Islámica del Irán festeja los 47 años del derrocamiento y del inicio, por supuesto, de la revolución, del derrocamiento del Shah Reza Pahlavi, y que tuviera en ese entonces por principal líder a el Ayatollah Khomeini. Y las declaraciones del líder actual supremo de la República Islámica del Irán, Khamenei, también llaman la atención de este serio conflicto geopolítico, en el sentido de que Irán ha manifestado, el líder supremo no está buscando la guerra, no está buscando un conflicto armado, pero si lo llevan a ese conflicto va a responder de forma muy dura, no solamente con respecto a los Estados Unidos, sino también con los aliados que acompañen al señor Donald Trump en esta aventura bélica. Ojo, y este es mi punto de vista, que Irán no es Venezuela. Irán es un país que tuvo que soportar una guerra de 8 años, similar a la guerra de Troya, en épocas pretéritas. 8 años tuvo que enfrentar una alianza que tuvo como cabeza en su momento a el presidente de Irak, y que fue apoyada en su momento, me refiero a Saddam Hussein, ¿no? Que fue luego sacrificado por quienes lo apoyaron en esa guerra que se pasó a llamarse la Guerra de los 8 años, es decir, tanto Estados Unidos como Europa, y tuvo que enfrentar armamento químico y, en definitiva, la guerra comenzó con una invasión de Irak a campos petroleros de Irán, y luego Irán fue recuperando terreno y no pudo ser vencido. Ojo que Irán ha desarrollado y tiene hoy una capacidad de energía nuclear
Ojo que el Irán además ha generado tecnología como la de los drones. Un dron sale $5.000 producirlo y esos drones pueden averiar seriamente las embarcaciones norteamericanas e inclusive dañar a los aviones de la Fuerza Aérea que tengan que enfrentar. Y los costos de un avión, de producción de un avión y de un portaaviones, son realmente mucho más costosos que producir un dron. Además, Irán ha suministrado los drones al ejército ruso en su guerra con los ucranianos y además ha desarrollado tecnología de misiles hipersónicos que han logrado perforar lo que era la joya de la seguridad israelí. Me refiero a ese escudo que tienen que frenaba los misiles, pegando en lugares neurálgicos de, por ejemplo, Tel Aviv, ¿verdad? Bien, no contento con esta actitud agresiva, Trump recrudece, fortalece, redobla, endurece el boicot económico sobre Cuba, ha ordenado a los países que retiren todas sus delegaciones diplomáticas, pero ha obtenido también la República de Cuba una respuesta solidaria, no solamente por parte de una superpotencia como es China, sino también de un país vecino en la región como es México, quien a través de la decisión de su presidente Claudia Sheinbaum se ha decidido por suministrar ayuda humanitaria. Esto significa alimentos, esto significa medicamentos, esto significa petróleo a la República Soberana de Cuba. Mientras esto ocurre en esta parte del mundo, les cuento que el acuerdo marco que fue presentado aquí en la Argentina por el gobierno libertario y también por la Unión Europea como que prácticamente estaba cocinado, ha sufrido una nueva postergación porque legisladores de la Unión Europea lo han impugnado y lo han mandado a la justicia por una decisión tomada por 334 votos a favor y 324 en contra y 11 abstenciones dentro del Parlamento europeo. Por lo tanto, ahora esto depende de el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá un plazo de entre 18 y 24 meses como mínimo para expedirse con respecto a las irregularidades denunciadas por la mayoría de los parlamentarios europeos con respecto a la celebración y confirmación de este importante acuerdo comercial donde hay intereses en juego muy poderosos, tanto del parte de los europeos como de parte de los intereses empresarios latinoamericanos. Mientras esto sucede, les cuento que en Francia, que es uno de los países que integran la Unión Europea, se ha dado también media sanción en la Asamblea Nacional, que equivale a nuestro Congreso argentino, de un proyecto de ley que busca poner límites al acceso de las aplicaciones vía internet de los menores de 15 años con el claro objetivo de proteger a los niños del tiempo excesivo que están frente a la pantalla. El ex primer ministro
de Gabriel Macron, que hace poco renunció, el señor Gabriel Attal, manifestó que las plataformas de redes sociales tendrán hasta el 31 de diciembre, según este proyecto, para desactivar las cuentas existentes que no cumplan con el límite de edad. Bueno, hay toda una polémica desatada en Francia con respecto a la aprobación de esta ley, que ahora tiene que pasar de diputados al Senado, y de su futura implementación, con respecto a la cual vamos a hablar y vamos a proseguir la semana que viene. Bueno, mientras esto sucede en Francia, te cuento que el Papa León XIV, con esa personalidad tímida, callada que tiene, confirmó, designó y siguiendo con la política iniciada por el Papa Francisco, el Papa Pancho, a 3 mujeres laicas en el Vaticano. Entre ellas, son 3 teólogas, entre ellas una teóloga argentina, Emilce Cuda. El Vaticano tiene ministerios, pero los ministerios le dicen dicasterios. Bueno, Cuda, nacida en Buenos Aires en el año 1965, es doctora en teología y profesora universitaria, laica, casada, tiene 2 hijos, reside actualmente en Roma y se desempeña como secretaria de la estratégica Pontificia Comisión para América Latina, que la mantiene en contacto permanente con los obispos y con gran parte de la comunidad católica. Ella ya venía trabajando con Bergoglio y es una de las colaboradoras más cercanas del Papa en la Pontificia Academia para la Vida y en la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Cuda se destaca además como una de las principales exponentes de la teología del pueblo, insistiendo en la estrecha relación que tiene que existir entre el compromiso de evangelizar, el magisterio eclesiástico y su enseñanza social. También fueron designadas en el Vaticano una uruguaya y una mexicana. La uruguaya es Ana María Videgain y también la mexicana se llama Mónica Santamaría. Y me olvido de una boliviana también, una mujer que se llama Sofía Nicolasa Quispe. Así que, ojo, se están moviendo el amigo León XIV. Bueno, te cuento que el ICE se retiró de Minneapolis. Vos sabés que hubo una ceremonia por la final del fútbol americano, que es muy popular en Estados Unidos, y ahí hizo un show el famoso cantante Bugs Bunny, que no tiene nada que ver con Bugs Bunny, el conejo de la buena suerte, y que reivindicó la identidad de los latinos inmigrantes en Estados Unidos. Y por supuesto esto fue una cachetazo para la política de Donald Trump. Y quien sufrió una nueva derrota este fin de semana, porque hay un estado que se llama Nueva Jersey. En ese estado había una senadora. La senadora abandonó su cargo para asumir como gobernadora. Entonces se produjo una vacante. Y en esa vacante el Partido Demócrata y el Partido Republicano fueron a primarias. Se hizo una elección y la candidata del Partido Demócrata, que es una mujer de origen colombiano, que se llama Ana Lilia Mejía, y que en el año 2020 se desempeñó como jefa de la campaña de Bernie Sanders, le ganó al candidato republicano Tom Malinowski, que contaba con un presupuesto de $1 millón para la campaña.
Lo cierto es que esta mujer, siguiendo los pasos de el actual alcalde de Nueva York, Mamdani, logró juntar aportes voluntarios a través de quienes la sostenían en la campaña y lo arrolló con 60 al candidato republicano y dentro de poco, en octubre, aspira a lograr una nueva senaduría para su estado. Hacía 20 años que los demócratas no ganaban ahí, y esto marca la 8ª derrota electoral de Donald Trump durante el transcurso del 2026. Así que todo hace pensar que el amigo Donald posiblemente pierda las elecciones de medio término en el mes de octubre. Bueno, para finalizar, te cuento que luego de 20 años también en Portugal, el socialismo ganó la elección y vuelve a hacerse cargo del gobierno. Arrolló con el 66% de los votos contra un candidato ultra derechista que se llama André Ventura, del partido Chega, que vendría a ser como la Libertad Avanza de Argentina. Y el ganador ha sido un socialista, Antonio José Seguro, que es un humanista moderado, que se ha desempeñado como ministro en otro tiempo, y esto le da un poco de oxígeno al gobierno de Sánchez en España. Portugal está pegadito a España y tal vez esto empiece a marcar un cambio de tendencia política en el viejo continente europeo. Bueno, vamos a escuchar, porque acá vamos a comenzar los carnavales la semana que viene, pero los carnavales también se festejan en España, y en Cádiz hay un coro que se llama La Carnicería, y que le dedicó un tango a Donald Trump. Así que vamos a escucharlo, porque venimos con los coros hoy, venimos coreando. Dale, tango a Donald Trump por el coro La Carnicería. Tirando el que usa tanta insolencia, y el que usa la arma para imponerse por la violencia, y el que no miente sin usar su diplomacia, cuando usa su honor la democracia, con dictadores que no usan palabras para engañar al mundo, que usa su ejército enorme para imponer su interés inmundo, y el que usa la violencia, usa la presión, usa la injusticia, el que usa los grandes medios, usa los mundos en sus noticias, el que usa su influencia para tener medida en su mundo la humanidad. Un presidente usa sus asesores, pero en su fiesta secreta usa niñas menores. Un opresor usa el mal, usa su máquina y usa todo su arsenal para meternos miedo. El que usa rencor, el que usa bandera para sembrar la guerra civil en su propio pueblo, usa para invadir nuestro pueblo hermano, usa el petróleo venezolano y usa la excusa de un dictador. Y aunque hay algunos que usan su argumentario, yo usaré solo el visionario para decir lo que pienso yo. Y usaré dos palabras que se usan juntas, me da igual que me la discutan. Usa país inhumano con un gobierno tirano que tiene del presidente a un verdadero hijo de puta. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a encontrar a todos los demás. Por más abrazos, por más encuentros, así
Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Hola amigos, amigas, soy Teresa Parodi, estoy saludando al público que escucha Radio con Aguante con mucho cariño y agradecimiento porque hayan creado un espacio como este en donde podamos escuchar nuestras voces, nuestro pensamiento. Un abrazo grande para todos. Si tu tía o tu primo, Tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838. www.border.com.ar. Búscanos como @teatroborder. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, mientras estamos esperando a la doctora Graham, te cuento una que tiene que ver con la cultura y con la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la ciudad feliz. Vos sabés que el asunto tiene que ver con una investigación que surgió a raíz de un cuadro, de un cuadro que habría sido sustraído, que fue sustraído, todavía no se sabe muy bien cómo, a un coleccionista de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial por el nazismo. A ver, el cuadro, mejor dicho, fue hallado por un grupo de periodistas extranjeros y fue localizado en una casa de la ciudad de Mar del Plata en el marco de una investigación sobre obras de arte robadas durante el nazismo. Y se llama, o lleva por título el cuadro, Retrato de una dama. Bueno, se efectuaron peritajes y se llegó a la conclusión de que la pintura podría haber sido hecha o tendría como autor a un artista italiano, Giacomo Antonio Melchiore Cerutti, conocido como el Pitochetto. Y
podría estar valuada más o menos en 250.000 euros. Bueno, esto, en donde también estuvo metido Interpol, fue denunciado como sustraído por el régimen nazi durante la ocupación que hicieron los alemanes o las tropas hitleristas en los Países Bajos, y el cuadro le pertenecía a un comerciante de arte neerlandés, Jack Gouwsticker. El análisis de la pieza estuvo a cargo de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, los señores Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Loruso. Lo cierto es que a mediados del año 2025, te cuento, en el marco del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, un diario neerlandés llamado Algemeen Dagblad publicó una nota sobre el caso de Jack Gouwsticker, que era un galerista judío que había escapado de Ámsterdam en el mes de julio del año 1940, previniendo lo que se venía, ¿no? La mano pesada, y cuyas obras de arte se encontraban desaparecidas desde ese entonces. La publicación en este diario neerlandés mencionó un detalle que llamó la atención de las autoridades argentinas. Se llevó a cabo una investigación y a raíz de la cual se apuntaba contra un alto jerarca nazi, el señor Friedrich Katjen, quien había pasado sus últimos años radicado en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo saltó la perdiz acá? ¿Cómo saltó la liebre? Mira, a veces por lo más insólito y lo más inesperado. En este caso, se llevó a cabo una publicación de una casa por parte de una inmobiliaria que se ponía en venta en un sitio web de una agencia inmobiliaria en la ciudad de Mar del Plata. Y a raíz de las fotos, viste, que te van publicando las inmobiliarias en las páginas web y qué sé yo, se encontró un cuadro muy parecido al retrato de una dama. Lo cierto fue que el posteo que se efectuó en la inmobiliaria fue dado de baja poco después que trascendiera el caso. Posteriormente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero inició una investigación judicial por presunto delito de encubrimiento de contrabando. Y el fiscal que actuó ordenó un allanamiento en esa casa que había sido heredada por la señora Patricia Katjen, hija del jerarca nazi que había vivido sus últimos años en Mar del Plata, luego de que este falleciera en el año 1978. El inmueble en cuestión está ubicado en la calle Pedro Cardiel al 4100 en el barrio de Parque Luro. Y el resultado de ese procedimiento fue en negativo porque el cuadro curiosamente había desaparecido. Lo cierto es que en la pared en donde aparecía colgado el cuadro que figuraba en las fotos de la inmobiliaria que difundía la venta, encontraron un tapiz. Luego de otros allanamientos ordenados por la justicia, se dio la circunstancia de que la familia puso a disposición de la misma, o sea, de la justicia civil, el cuadro en cuestión. En fin, estas historias en donde la Argentina también pasa a ser protagonista. Bueno, mientras nos preparamos para sacarla al aire a nuestra invitada del día, vamos a escuchar rock español. Pista número 3, el tema se llama 1, 2, 3 y el grupo o la banda musical se llama Mademoiselle.
Los escuchamos y nos vamos preparando. Alambic claqué, tous azimuts, pas de sirop pour les nababs. Calibre à zéro, c'est le tarif du nénuphar. Mousseline de Mossoul, jupe de satin au caramel, soif sur le sofa. Pipe au zénith, à 100% mocha. Élixir du cafard, sorbet au coton, matraque à mazout, cigarette pur sucre. l'Algérie. 1, 2, 3 viva l'Algérie. كلمني عمي ولا شرقي القلوب كيف فيها حتى الوفاء سلطان الجلال اللي يتهلا فوق بين الحدود وحدود الفوق يخطوه مالي مالي واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة مالي مالي كلشي في العقلية والراسي عليه Bas la bougie, واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة caïd de l'alchimie, واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة Meli Meli, Meli Meli. Amiral Cador, momie de gazelle écarlate, baldaquin avarié, magasin de matelas, babésef de girafe, truchement du Sahara, fardeau de kiff, tambour du goudron, hasard de l'échec. في العرضة احنا موالفين الكرمة والهمة والناس عاقلين لتاي الصحراء وشحال منين كلشي بالغمزة ميزان خشين مالي مالي واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة مالي مالي فالي استعقصت حتى القشرية Loupa la bougie, واحد زوج ثلاثة الدنيا فايتة Regarde les lascars, كلشي في العقلية والراس عليه مالي مالي Stupa Rashida, مالي مالي Valles de Gassettes de Alsace. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie.
señores. Mirá, te saludo así como Milei, pero él hace como es así, no sé, más así. Bueno, en fin, es contagioso esto del presidente. Bueno, estamos con ella. Ella, la tengo acá, presente, finalmente tuvo que una peripecia con el tráfico. ¿Qué pasó con el tránsito? Está cortada, Perón, entonces bueno. Uy, Dios mío, para colmo te tenías que llegar a la calle Perón, mirá vos, ¿viste? A ver, si hubieras llegado a la calle Quintana era más fácil el acceso. Evidentemente, acá cortan Perón, ¿viste? Acá cortan todo el Perón. tiempo Es un cortan quilombo Perón. llegar a Perón, Exactamente. ¿viste? Exactamente. Bueno, ella se llama Marisa Graham. Estuvimos hablando mientras pasábamos la música, te gustó mucho la música. Me encanta, sí. Pero aparte, involuntariamente fue un golpe emocional bajo, ¿no? Sí, yo no sé. Porque les cuento que la doctora tiene origen sirio en sus venas, por parte de tatarabuelo. De mi o mamá. tatarabuela. De mi mamá. Ah, de tu mamá. De aparte, mi mamá siria, mi papá irlandés. Upa, qué mezcla, ¿no? Mi apellido es irlandés. Buah, mirá vos, vamos todavía. ¿Viste? Interesantes los irlandeses, porque son tipos macanudos. Sí, sí, te dicen los latinos de Europa del Norte. Aparte, Irlanda vota siempre por la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Sí, claro. Y aman al almirante Brown, además. Y claro, nosotros también debiéramos. Claro que sí. Así que, bueno, sos abogada. Soy abogada, sí. Sos docente. Sí. En la UBA. Sí. O sea, educación pública. Claro. ¿Y qué das en la UBA? ¿En qué facultad? En Derecho, y doy Derecho de Familia, y soy directora de la carrera de especialización y maestría en problemáticas sociales infanto-juveniles. Opa, qué tema ¿no? Un tema amplio, complejo, pero además tenés, estás en la Wikipedia, estás en la Guinness, porque en tus antecedentes has sido la primera, a ver, decime si me equivoco, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con jurisdicción en todo el país, digamos, ¿verdad? Una especie, diría yo, para comparar, de ombudsman de los niños. Es eso, exactamente eso. Ahí está, una especie de Cartañá, digamos, ¿se acuerdan? Bueno, los jóvenes no se acuerdan de Cartañá. Pero es un cargo muy importante, es un cargo, a ver, comparable al de un juez, porque... Y es por concurso también. Fuiste por concurso. Sí, no es una designación, es un concurso. No es a dedo, fuiste designada por el Senado. El Senado y diputados, los dos. Ajá, perfecto, perfecto. ¿Y hasta cuándo desempeñaste esa? Hasta el 1 de junio del año pasado. Ah, hace poquito. Mira vos, ahí estamos ahí nomás, a la vuelta de la esquina. ¿Qué problema el de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina? En el mundo, diría, ¿no? Pero bueno, tenemos que circunscribir en Argentina porque a los oyentes les dijimos que ayer hubo dictamen en la Comisión de Diputados y se está tratando y debatiendo en este momento en el Congreso, Cámara de Diputados, el proyecto de reforma del Código Penal, también llamado Proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca reducir la edad en cuanto a la responsabilidad de los menores, bajarla de 16 años a 14 años. Y esto ha levantado mucha polvareda, ¿no? Sí, va a salir igual, porque nos están ganando por un voto en este momento. No me digas. Sí, parece que ellos tienen 130. Ajá. Pero bueno, es una pelea importante la que se está dando, porque si hay 130 votos, lo que pasa es que tuvieron que hacer algunas modificaciones para que, ¿cómo se llama esto? La oposición dialoguista firmara el dictamen, y ahora siguen negociando. No sé qué negocian con los pibes, la verdad. Decime, cuando vos te tocó desempeñar el cargo, ¿por cuántos años lo desempeñaste? 5 años y medio. ¿Con qué situación te encontraste? Bueno, a ver, yo trabajo este tema hace 30 años por lo menos, entonces
No es que me encontré con algo que yo no conocía. Mirá, los derechos de los niños y su cumplimiento o no, ¿qué quiere decir eso? Si viven mejor o no, si las condiciones materiales de vida están mejor o no, es como un Corsi, Erri Corsi. Entonces, va y viene, va y viene. Hay momentos en que estamos mejor, baja la mortalidad infantil. Hace años que viene bajando la mortalidad infantil. Este último año aumentó de 8 a 8.5. Y estamos muy bien en escolarización, con un 94% en secundaria. Hubo momentos en que teníamos un 70%. Hay cosas que se están haciendo bien, que se hicieron bien históricamente, y algunas cosas quedan, pero hay mucho desmantelamiento de política pública dirigida a las infancias y adolescencias, y entonces eso hace que estemos en un momento complejo donde se desmantelan programas de la primera infancia, por ejemplo, o por ejemplo la mortalidad perinatal u otros. Y se interrumpen los tratamientos a niños con enfermedades poco frecuentes, para ponerte un ejemplo. Y por otro lado quieren penalizar a más temprana edad, ¿no? Cosa que está probado en la región y en el mundo que no sirvió nunca para nada. Sí, la intención de la ley es tener una sociedad menos violenta, una sociedad más segura de lo que ya es. Porque es una de las sociedades, es la sociedad, es el país más seguro de la región hoy. Yo te hice esta pregunta con qué situación te encontraste, porque, a ver, uno puede ser un estudioso del tema, qué sé yo, y manejarlo con mucha pericia, qué sé yo, pero una cuestión es cuando uno está en la teoría y otra cuestión es cuando uno se mete en la práctica cotidiana y se encuentra con los elementos que uno tiene ¿Y para quién sería tratar... ese que está en la teoría? No, digo, muchas veces cuando las personas pasan a desempeñarse en la función pública, se encuentran con una realidad, ¿verdad? A ver, sí, sistemas penitenciarios, falencias de las estructuras estatales, públicas. A ver, para mí los derechos de los niños no es solamente mi especialidad como abogada o como jurista, si uno quisiera decir eso, sino que es una militancia para mí. Los derechos humanos en general y en particular la de las infancias y adolescencias, por lo cual yo hace un año empecé mi alocución o mi intervención cuando me citaron para opinar junto a otros especialistas, organizaciones no gubernamentales, jueces, asociación de magistrados, todos fuimos ahí a opinar, fuimos más de 200. Y una de las cosas que yo dije ahí, empecé diciendo que es muy difícil legislar sobre un sujeto que uno no conoce. Y creo que esta parte de los diputados que pretenden bajar la edad, o diputadas, senadoras, senadores, o gobernadores también, no conocen a los niños, o conociéndolos, los apuestan, los juegan en alguna negociación, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el proyecto del Ejecutivo, tanto el que presentaron en el 2024 como el que reeditaron ahora, tiene una edad que ponía una edad de punibilidad, porque tampoco no saben además, lamentablemente, hablan de imputabilidad. La imputabilidad es una cosa, la no punibilidad es otra, pero ponían una edad a los 13. Si vos pones una edad a los 13 en una ley tan importante, ¿no? Como es acercar a los chicos, a los niños, al sistema penal, por la comisión de un ilícito. Perdón, ¿el proyecto es 13 o 14 años? El proyecto es 13. Entonces, fueron a diputados y como 13 no pasaba, lo negociaron a 14. Entonces, hubo como una suerte de mercado persa. Lo que yo digo es, yo digo 16, y digo 16 y tengo un fundamento. Tengo fundamento jurídico, tengo fundamento estadístico, tengo evidencia de la Argentina, evidencia de la región, que me indica que bajar la edad es contraproducente, no solo para los niños, sino también para la sociedad.
vamos a ser una sociedad más violenta, no menos violenta. Pero yo no negocio los 16 años, nunca los negocié. Ajá. Cuando en los 90 alguien vino a ofrecerme, a decirme, mirá, te ofrezco tal y tal cosa y tal cargo internacional y tal cargo en Naciones Unidas, sí, bajamos la edad a los 12 en aquel momento. Yo dije, no, de ninguna manera, ¿y por qué los 12 y no los 8 o los 13? Y porque los 12, nadie me sabía explicar bien por qué. Y yo dije, no, yo no bajo de 16, no bajo. Y cuando durante el Macri, en la época de Menem fue esto, pero también fue fomentado desde el progresismo, un progresismo malentendido, para mí que estaban equivocados. Ahora rectificaron, por suerte, pero hace muchos años ya, pero en aquel momento yo estaba casi en soledad oponiéndome, porque yo creo que las sociedades, los países, Ecuador, Colombia, El Salvador, Brasil, por ejemplo, que han bajado la edad en el año 92 o a partir del año 92 a los 12 años, tienen un índice de criminalidad que es mucho más alto. Muchísimo más alto. Estaba pensando en cuánto más alto. Te doy un ejemplo. A ver, nosotros hoy tenemos un 3.7 de tasa de criminalidad. La tasa de criminalidad es un homicidio cada 100.000 habitantes. Tenemos 3.7, somos los más bajos de la región. En el 2024 estábamos en 4.2, éramos el segundo, mirando más bajo, la tasa de criminalidad. Y Brasil, país hermano al que queremos, respetamos, que bajó a los 12 años, tiene una tasa de alrededor de un 23,4, un 23,5. 23,01. Entonces, eso quiere decir, no sé cuánto tiene ahora, me parece que un poquito más, quiere decir que bajando la edad a los 12 años hace 3 décadas, no logró bajar el índice de criminalidad. Y nosotros lo venimos bajando. Incluso la propia ministra actual de Seguridad, la ex ministra de Seguridad, también se ufanaba en el año pasado, y está muy bien, pues yo también lo haría, por haber bajado de 4.2 a 3.7. Porque quiere decir que tenemos la sociedad menos violenta, a pesar de que suceden cosas horribles. Pero si uno mira, para hacer una cosa es cómo vos reacciones frente al hecho puntual. Y otra cosa es cuando vos mirás la serie larga, ¿no? Que es la obligación que tenemos, o todos los que nos dedicamos a esto, relativamente lo queremos hacer con seriedad, y sobre todo los tendrían que tener los diputados y los senadores, y las diputadas y las senadoras. Vos sabés que yo a veces recurro al arte, ¿no? Para tocar determinados temas, porque ilustra bastante bien algunas. Y estaba pensando en una película, en este momento, mientras te escuchaba, del mejor director de cine que tuvo la República Argentina, de origen árabe también, Fuad Jorge Yuri. Así rezaba su documento nacional de identidad. Sí, Leonardo Fabio. Más conocido por Leonardo Fabio. Su primer película fue Crónica de un niño solo, en blanco y negro. Una película hermosa, espectacular, espectacular, bellísima, en donde es autobiográfica, porque él vivió en carne propia el internado, estar internado como menor, con una infancia niño, como niño, en una infancia muy difícil que él tuvo, ¿no? Y ahí retrata, el niño se llama Piolín, el personaje. Luego este chico tuvo un triste final porque militó en la JP y fue muerto, fusilado en la época de Isabel de las 3A y qué sé yo, militando. Pero Fabio ahí retrata en una forma muy poética, además, pero muy cruda a la vez, lo que es un internado de niños, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Y digo, ¿la Argentina está preparada para esto? No. Primero, pero además yo creo que no hay que prepararse, digamos. Lo que hay, donde hay chicos de 16 y 17, tiene que ser digno, ¿no? Tiene que ser un lugar donde los pibes puedan estudiar. Hay instituciones de menores, son cárceles de menores, como vos decís, menores, o de niñas, niños y adolescentes, donde, por ejemplo, no hay médico que atienda a los chicos si se enferman. No hay médicos que quieran ir porque les pagan mal, entonces no aceptan.
En algunos no hay escuela, por lo cual, si el derecho, cuando vos te estás cumpliendo una pena, y la pena es la privación de libertad, vos tenés una sola pena. Ahora, si vos estás en una institución cerrada, en una cárcel o en un instituto, llamarlo como quiera, pero si hay rejas y vos no podés salir por tu propia voluntad y detrás de la reja hay un señor todo de negro con un palo atado al costado y una pistola del otro lado, se llama cárcel, sin eufemismos, si vos estás en esa condición, pero además estás privado de educación y privado de salud, te estás cumpliendo una triple pena, digamos, porque te están privando de 3 derechos. El derecho a la libertad, posiblemente bien privado, porque cometiste un delito. Entonces, hay una restricción de tu derecho a la libertad porque vos estás cumpliendo una pena que es consecuencia de ese acto típico que está en nuestro Código Penal. Ahora, te tienen que dar educación, te tienen que dar de comer bien, tenés que tener ropa adecuada, tenés que vivir dignamente dentro de la privación de libertad, que ya es un sufrimiento. Por eso se llama pena. ¿Por qué se llama pena? Porque inflige un sufrimiento, una pena. Entonces, digo, primero tendríamos que hacer eso, después decirle a la gente, esta construcción relativamente nueva en términos históricos, de que es un placebo, dice una jurista amiga mía muy conocida, Mari Beloff, yo digo un cazabobos para que se entienda mejor, que es decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas, que mágicamente bajando la edad no le van a arrebatar la cartera, no le van a robar o hurtar el celular, no van a intentar robarle el auto y puede tener una desgracia, que es ser víctima fatal de un delito. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los delitos en la República Argentina lo cometen los adultos, no los niños, ni siquiera los punibles. Claro. Yo hablaba ayer con UNICEF, con un colega que yo quiero mucho, soy amiga de él hace muchísimos años, Alejandro Morlachetti, pasamos hablando una hora diciendo cómo puede ser que no se vea la realidad, que está bajando, no solo no sube la delincuencia juvenil. Claro. Sí. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, me contaron, yo no lo escuché, que el ministro de Justicia dijo, para no apuntar tanto a Santa Fe, porque se ve que con Puyaro hay otra relación ahora. Ajá. Claro, están los acuerdos atrás de esto, y eso a mí lo que me pone peor es que es usar... Hay muchas cosas para negociar en las cámaras, de diputados y de senadores, y está bien la negociación política. Sí. Es razonable. Ahora, no con los pibes. Los pibes no pueden estar en la mesa de la negociación. Claro. Es muy fuerte eso no puede hacerse. Ahora, este señor, el ministro, mejor dicho, decía, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre por los delitos que cometen los niños. Y UNICEF hizo un estudio, viene haciendo con la Corte de la provincia de Buenos Aires, es decir, no con la ONG, ¿no? Con la Corte, hace 2 años y medio, que viene trabajando y viendo él estudiando los números con su equipo, el equipo de UNICEF, viendo cómo viene bajando en la provincia de Buenos Aires los delitos cometidos por chicos. Claro. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué? A ver, yo quisiera decirlo más elegantemente, pero ¿viste como en el barrio se dice metete con uno de tu edad o de tu altura? Sí. Bueno, ¿por qué no van a buscar a los narcotraficantes? Claro. Están todos preocupados porque se extendió el narcotráfico en la República Argentina, es verdad. El delito organizado, que antes no lo teníamos, como tienen otros países del mundo, hoy lo tenemos. Hoy, el lugar del Estado en algunos lugares, sobre todo en las poblaciones más populares, en las barriadas más populares, lo ocupa el narco. Ahora, el Estado argentino, no es desde ahora, desde hace un tiempo viene esto, abandona algunos barrios a su suerte y ahí entra el narco. Entonces, ¿por qué no te encargas del narco? Sabés que el otro día hablando con un cliente que va 2 veces a Rosario por semana a trabajar, entonces le digo, che, Jorge, ¿cómo está la cosa en Rosario? Muy tensa. Bueno, fíjate lo que pasó con se ofrece un puesto de trabajo y tengo
1.000 personas para un puesto de trabajo. Están conteniendo a la gente, pero la ciudad la maneja el narco. ¿Sabes por qué? Me dice, porque no hay presupuesto. El gobierno nacional no le da las partidas coparticipables a las provincias. A las provincias. La provincia no se la baja la intendencia. Rosario es más importante que la misma capital de la provincia de Santa Fe. Y entonces, ¿quién ocupa el espacio dando la plata para que funcione la escuela, el club de barrio? Sí. Me refiero a Newell's Old Boys, a Rosario Central, me refiero a los clubes civiles. Más chiquitos, más barriales. El narco. Donde el Estado desaparece, aparece el proyecto César Gaviria, ¿no? Y esto la gente hay que decírselo, porque si no entramos en las bombas de humo, las cortinas de humo. Claro, ¿no? Y además es cortar la cadena por el eslabón más débil. Claro. A ver, en los dos casos, además los dos casos de Santa Fe, que son los que dispararon en el 2024 y ahora, son dos casos terribles. Claro. Pero no son absolutamente trasladables a otras situaciones de otras chicas y chicos, sobre todo varones, son en general los que cometen delitos desde bagatelares hasta graves, son varones. Porque el primero fue un caso de sicariato, un pibito de 15 años que ajusticia brutalmente al playero, todos lo vimos, lo conocimos. Sí. Ahora, ese pibe o mataba o moría. ¿Eso justifica que haya matado? No, pero está dentro de lo que es el crimen organizado. El crimen organizado lo tomó, el pibe cuando entran no pueden salir, no es que dicen hoy renuncio, señor. Es un soldadito. Bueno, claro. Entonces, él mata y si no mata muere. A punto tal que la propia ministra de Seguridad de aquel momento, que hoy es senadora, lo puso como testigo protegido y lo sacó de la provincia. Y en el caso actual, en el asesinato brutal de Jeremías, pobrecito, porque fue un asesinato brutal, hay mucha tela para cortar ahí. Hay una adulta, por ejemplo. ¿Cómo es el caso de Jeremías? El caso de Jeremías es una celada. Una chica de 16 años lo convoca a Jeremías a un lugar y en ese lugar lo están esperando otros 2 chicos. Y ahí lo ajustician apuñaladas, con 2 instrumentos distintos. Sí. Es brutal, el asesinato es brutal, lo de Jeremías, pobrecito, es brutal. Ahora, ahí fue una celada, ahí está la mamá de la muchacha de 16 años, que todavía no sabemos qué pasa con ella. La piba de 16 está presa porque es punible a los 16 años, la mamá también, tengo entendido, por lo menos hasta hoy, hasta hace un rato. Ahora, a mí me gustaría saber, ¿qué pasa con esa señora? ¿Qué papel jugaba esa adulta ahí? Segundo, decirte que, además sé, porque inmediatamente me puse en contacto, me llamaron incluso, la piba pasó 2 veces por los organismos de protección de la provincia y una tercera vez estuvo internada en un neuropsiquiátrico con chicas y chicos de su edad, ¿no? De donde había chicos jóvenes. Ahora, uno podría preguntarle al gobernador de la provincia, pero ¿qué pasó? ¿Qué funcionó mal? Porque esta piba pasó 3 veces por los organismos del Estado provincial y no se la recuperó esa nena. Claro. Entonces, ahí está, también hay algo para ver. Y después, los otros 2 chicos, ¿qué pasó con los otros 2 chicos? Otra vez testigos protegidos. Se los saca. No están más en Santa Fe, ellos y sus familias. ¿Es una buena medida que sean testigos protegidos? Sí, ciertamente son testigos protegidos. Claro. Y otra cosa que hay que decirle a la gente, por favor, no es verdad lo de la puerta giratoria, no es verdad. Los chicos por debajo de los 16 años que cometen delitos graves están presos. Ajá. O están con esta variable de testigo protegido, te saco de la provincia, te llevo a otro lugar. Entonces, la mayoría están presos. En la provincia de Buenos Aires debe haber, no sé hoy exactamente, pero entre un 40 y un 44% de chicos presos por debajo de los 16 años. Entonces,
porque tienen un artículo, que es el artículo que habla que es una medida de seguridad. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay que decirle a la gente, mire, eso de la puerta giratoria, y no es verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pibes que están presos de cualquier edad son los chicos pobres, que cometen delitos desde leves hasta graves, y no hay puerta giratoria, ¿Hay un tratamiento especial? Sí, ¿por qué? Porque es chico, porque es un niño. Y entonces nosotros tenemos un amplio corpus iuris, eso quiere decir leyes nacionales, leyes internacionales, tratados, observaciones generales, opiniones consultivas de los organismos. Hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de pibes, como el famoso fallo Mendoza, que condena a la Argentina. Bueno, ahora nosotros tenemos todo eso y todas esas leyes nos dicen que no se puede bajar la edad, que es regresivo en términos de derechos humanos. Y te quiero decir esto, si me das un minuto. Sí, venimos. Vos sabés que ayer escuché a Petri en un momento. Esto yo no tendría que nombrarlo, tendría que decir un diputado. Tendría que decir, bueno, borren Petri, un diputado. Ex ministro de Defensa, especializado en comprar aviones que no sirven para nada. Pero estaba argumentando el dictamen de mayoría que salió ayer con sus argumentos, bueno. Pero en un momento yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron en los fundamentos cuando presentaron la ley en el 2024, bajándole edad a los 13. Lo vuelven a hacer ahora y yo digo, ¿pero nos están cargando? A ver, mira, hay una observación general que él llamó 29, no es la 24, que amplía la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es un organismo que surge de la Convención. Los tratados tienen un organismo multilateral que controla cómo los países signatarios cumplen con esas convenciones. Bueno, la cuestión es que tiene un numeral 22. Ese numeral 22 hace un análisis desde la neurociencia, dice que la neurociencia ahora nos aporta cómo se conforma el cerebro, el lóbulo frontal, cosa que yo no sé, lo tengo que leer. Pero lo que dice es que la edad nunca puede estar por debajo de los 14 años. ¿A quién le está hablando? ¿A la Argentina? No. Le está hablando a Brasil, a Colombia, Ecuador, El Salvador. Él le está hablando a Uruguay, que tiene 13 años. También. No a nosotros. Pero después dice, en la última parte, el comité encomia a los estados que tienen 15 o 16 años a no bajar la edad. Esa parte no la leyó. Claro. Él, en vez de leer todo el párrafo, como si vos leyeras esta parte y no lees la última, no leyó la última parte. Entonces yo decía, es un problema de comprensión de textos, como le dicen a los niños, o aviesamente él, yo lo vi, cuando él se encontró con esto que te acabo de decir, la saltó, se puso un poco nervioso y agarró otro papel y leyó otra cosa. Entonces, por favor, a ver, está bien que manipulemos a la sociedad, no, está mal. Manipular a la sociedad diciéndole que mañana bajando la edad es mágico y esa magia va a hacer que no nos roben más el celular si lo dejamos en la mesa de un bar y pasa un pibe o un adulto y se lo lleva. Eso va a seguir pasando porque pasa ahora y pasa... soluciones mágicas no hay, entonces eso va a seguir pasando, pero no manipules lo que estás leyendo y el parágrafo entero de una observación general del comité. Es muy poco serio hacer eso. Seguro, sí. Ya es de cuarta, te diría de cuarta. Sí. Entonces digo, me parece que hay que decirle a la gente que, mira, ninguna ley, salvo alguna que tenga un efecto inmediato. Te pongo un ejemplo, divorcio, ¿no? Día lunes no hay divorcio, martes hay divorcio, eso tiene un efecto inmediato en la vida de la gente. Los que se querían casar se divorciaron y se volvieron a casar. Ok. Ahora la gente ni se casa. Entonces, ¿para qué tuvimos? ¿Viste? ¿Cómo es la cosa? Peleamos por el divorcio para que los chicos no se casen ahora. Bueno, es su decisión. Ahora, los temas de seguridad ciudadana, no es magia, no es porque vos aumentes la pena. Por ejemplo, aumentamos la pena en los femicidios, o feminicidios, como se dicen ahora. ¿Bajó el feminicidio? No, subió. Aumentó, lamentablemente, tristemente aumentó. Claro. ¿Qué quiere decir? Que una persona, tenga la edad que tenga, sea hombre, mujer, diversidad, que va a cometer un delito, no está pensando en ese momento si es punible, no es punible, o si qué pena tiene. Claro. No va a ser igual. Claro.
Entonces, me parece que esas cosas hay que decirle a la gente, esto, y además, si esto sale, que yo espero que no, pero si esto sale, que es posible por la correlación de fuerzas que estamos en la que estamos en este momento, si esto sale, también va a ser una gran decepción para la sociedad, porque no es la gente piensa que es lo que votó, no votó esto. La gente vota, todos queremos una sociedad más segura, menos violenta. Ahora, por otro lado, también hay proyectos que en vez de desarmar a la sociedad la arman, ¿no? Entonces la pregunta que a mí me gustaría hacer es ¿quién le pone una 9 milímetros en la mano a un pibe de cualquier edad? Escúchame, vamos a hacer un recreo musical y ya para la última parte y nos vamos. ¿Te gusta la música vos? Me encanta. Te encanta. ¿Sabes lo que decía Nietzsche? Sí. La vida sin música sería un grave error. Sí, claro. Era compositor Nietzsche. Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar, mirá, se viene el carnaval, vamos a escuchar un tema por un maestro uruguayo, Rubén Rada, con un maestro argentino, Mex Urtiz Berea. Ay, los adoro. Por favor, el tema se llama ¿Quién va a cantar? Tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando, una vida mejor, del amor, de la comprensión. En fin, lo escuchamos y después volvemos para cerrar la cosa. Dale. ¿Quién va a cantar? Por Rubén Rada y Mex Urtiz Berea, dos grandes artistas. Bueno, vamos a ver qué sale. Dame el tono del tema, por ejemplo. ¿Quién va a cantar? Todo el mundo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Y ahora que la saben. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Bueno, empezamos. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¡Fuerza! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Escucha. Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Me ayuda? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle? ¡Y a todo el mundo! Coro, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar?
cantar? ¿Quién va a soñar? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? Conmigo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo tenerlos, aunque sea a través del video, a Max y al Negro Rada, ¿eh? Bueno, Marisa, a ver, nos faltan 9 minutos todavía. Tenemos tiempo. En radio es mucho tiempo, 9 minutos. Bueno, estamos en una situación entonces en donde que si se aprueba esto va a traer planteos judiciales, porque además, a ver, hay jueces penales que están en contra, pero hay otros que van a estar a favor de la aplicación de esta ley. Claro. El episcopado está en contra. Sí, fuertemente. Fuertemente, ¿no? Hay profesionales, hay instituciones, ONG, inclusive las defensorías de menores también. Las defensorías de niños, como la que tenía yo, de niños, que se han expedido, que es abrir una caja de Pandora esto, ¿no? Sí. Porque además el sistema penitenciario argentino no se caracteriza por, digamos, ediliciamente. Las cárceles se dan sanas y limpias. Claro, como dice la Constitución. Yo estoy viendo con cierto retraso El Marginal, ¿no? Que retrata en una forma muy cruda, pero con adultos, aunque también ahí en la parte en la segunda parte que se llama En el Barro, toca el tema de las presas que tienen sus críos, tienen sus niños que conviven en un apartado ahí, pero en una situación realmente que no es la mejor para un niño, para una niña. ¿Esto le puede merecer sanciones a la República Argentina? Sí, yo creo que sí. Mirá, además de la observación general número 24 que te comentaba, que es general, que es para todos los países del mundo que firmaron, que son signatarios de la Convención, menos Estados Unidos, obviamente, que nunca la ratificó. A nadie no nos sorprende eso, obviamente. Claro. Además, el comité emite observaciones para cada uno de los países. Los países tenemos obligación cada 4 años, yo lo he hecho cuando estuve en la función pública, de ir a presentar nuestro informe de cómo está el cumplimiento de los derechos de los niños. No si va preso o no va preso. ¿Cómo está el tema mortalidad infantil, salud, escuela, familias, adopción, las normas provinciales? Esto es una cosa mucho más que el tema de la seguridad. Hay mucho. A ver, mirá, en un estudio que hicimos con UNICEF en el 2024, hay 3.600.000 pibes en la República Argentina de 13 a 17 años inclusive. De ese 3.600.000, solo el 0,45% se ve involucrado en alguna instancia del fuero penal. Nada. Ni siquiera sabemos si son culpables o no. Claro. Tienen una IPP, una detención, una aprehensión. Supongamos que todos fueran culpables incluso. Bueno, la mayoría, si vos lo ves en la torta, es una guinita, 0,45, y tenés un 9,55 que no está cometiendo delito. Ahora, no le están pasando bien y la mayoría no le está pasando bien. Claro. Ahora, ¿qué es lo que genera
en el mundo y aquí la violencia o la inseguridad, la desigualdad y las inequidades, no la pobreza, porque si fuera la pobreza tendríamos que techar la República Argentina o la mitad. Claro. Ahora, la observación, el comité agarra tu informe, hay otros informes que se llaman informes sombras, que puede presentar la Iglesia, UNICEF presenta uno, yo como defensora presentaba el mío, la Defensoría, las defensorías provinciales que tienen defensor presentan, y entonces el comité coteja, y además muchas veces viaja, viene, supervisa y coteja, a ver, esto que me dijo el Estado, el gobierno. ¿Me están mintiendo? Tiene que ver con esto que dicen todos, bueno. O me la dibujan. Y entonces hace o emite observaciones para nuestro país. En la observación que hace a nuestro país nos dice: desde el año 2002 le venimos diciendo a la República Argentina que debe cambiar su régimen penal juvenil, que es la ley 22.278, que es una ley de la dictadura, etcétera, que hay que ayornarla, que hay que acomodarla a los estándares internacionales de derechos humanos de las infancias y adolescencias, pero sin bajar la edad, sin aumentar las penas, con justicia restaurativa para los punibles, y que la privación de libertad para los punibles de 16-17 sea la última ratio. Claro. Entonces, como nos está diciendo eso el comité, y el comité está viendo esto, nosotros vamos a tener un problema, porque va a haber presentaciones, tanto al comité por inaplicabilidades de la ley, como a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además nos van a decir, che, ya tuviste un fallo Maldonado, ¿querés tener otro? Bueno, pero no le estarían dando mucha importancia. Pero vos decías hace un rato al principio de la nota, ¿no? Fuimos todos en el 2024, todos. La Iglesia, la Sociedad Argentina de Pediatría, las defensorías, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Magistrados de la Justicia de Menores, especialistas, psicólogos, antropólogos, Manes, que habló desde la neurociencia y llevó un cerebro de plástico y nos explicó a todos cómo... Bueno, de esos 200, 198 dijimos, no, esta ley no, otra, esta no. Bueno, hicieron oídos sordos. ¿Para qué nos llamaron? Nos hicieron perder horas escuchándonos. Ahora, claro, nos escuchamos nosotros entre nosotros. Ahora, hay algo, yo le escuché ayer a Mónica Frade, la diputada Mónica Frade, que me gustó mucho lo que dijo. Escuché algunos con mucha atención, otros no. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas. Pero además porque no quería escuchar algunas cosas, dije, no, esto ya no. Escuché cosas que podían ser interesantes. Y Mónica Frade dijo en un momento... Fíjense qué casualidad, estaba muy emocionada, además estaba muy conmovida, estaba triste, conmovida, y entre impotencia se le notaba, ¿no? Entonces, fíjense qué casualidad que los mismos que quieren bajar la edad de punibilidad a los 14, o a los 13, o a los 13 en ese momento, o a los 14, son los mismos que no quisieron firmar el dictamen que nosotros preparamos en, no me acuerdo qué comisión, subcomisión de la salud, creo, de salud, por el tema de la nueva adicción entre todos los pibes y también los adultos, que son las apuestas en línea. Ajá. Eso que sí es una realidad hoy, eso que sí protege a los niños, a las niñas, a las chicas, a los chicos, que es regular. Claro, como hay que regular empresas, eso ahí no lo tocan. Las redes. Entonces, el acceso a las redes. Claro, y las plataformas de juego. Porque hay plataformas de juego legales y hay ilegales. Lógico. Yo siempre pienso, eso es una idea mía que no tengo evidencia alguna, de lo demás que todo lo otro que te dije tengo evidencia, de esto no. Es una creencia, tomarlo como tal. Yo creo que si hay una legal, atrás hay una ilegal, y que la ilegal es tributaria de la legal. Eso es lo que yo pienso en relación al juego, pero a las apuestas en línea. Pero vos fíjate, yo me enteré ahí por la diputada Frade. No quisieron votar esto de protección de los derechos de los niños, pero sí quieren esto, ¿no? Entonces, es un gobierno punitivista en general. Ya estamos prácticamente en horario. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo? Que este gobierno libertario, que se dice libertario, anarquista, libertario, capitalista, una cosa muy rara, pero
cuando hay algo que no le gusta, porque están en una batalla cultural con esto de Santiago Caputo y el Iñaki Gutiérrez y el Gordo Dan y bueno, toda serie de personajes, se van. Dice, porque ahí en la UNICEF son todos zurdos, comunistas, socialistas, kirchneristas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Para qué queremos? Si nosotros justamente venimos a combatir, entonces la Argentina se va y queda como aislada, como que retrocedida en el tiempo, como que, no sé, volvemos a la época de César Beccaria, de los delitos y de las penas, ¿viste? Que hablaban de... A los locos los tiraban ahí con serpientes, ¿viste? Entonces, en un foso con serpientes porque estaban ahí, qué sé yo. En fin, bueno... me están haciendo ahí señas que tenemos que irnos, mi querida Marisa. Te quiero agradecer tu preciado tiempo de 1 hora que no lo vas a recuperar nunca más en tu vida, ya te aviso, por haber estado acá con nosotros. Creo que nos has ilustrado muy bien y a los oyentes sobre este tema tan importante. Y bueno, y si querés te invito a formar parte de nuestro grupo de oyentes para que interactuemos, nos pases información, nosotros la difundimos, porque tenemos que hacer una red así de comunicación y de buena difusión. Muy bien, está muy bien. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos, pasen un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Chau. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a encontrar a todos los demás. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar A la bronca.